San Mateo capítulo 27, donde nos describe la última semana de nuestro Señor Cristo Jesús aquí en la tierra. Comenzamos el domingo y el miércoles terminamos el capítulo 27, donde Jesús es enviado a la cruz y luego llevado a la tumba. Así que la semana que se llama, es conocida como la semana de la pasión de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que ya Jesús había sido crucificado durante la semana, había sido colocado en la tumba de uno de sus discípulos, un hombre de la tierra de Arimatea, llamado José. José le había pedido el cuerpo de Jesús a Poncio Pilato para colocarlo en una tumba que nunca había sido usada. Bueno, eso lo vimos todo en San Mateo capítulo 27. Es más, habíamos comenzado el miércoles anterior a compartir el Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, donde el profeta Daniel, el rey David, el rey David, escribe sobre 1000 años antes de que ocurra cómo iba a morir Jesús, las palabras que iba a dar desde la cruz. Así que compartimos eso y el domingo y el miércoles compartimos la pasión de Cristo. Ahora, aquí en el capítulo 28, San Mateo capítulo 28, vayan conmigo hacia el capítulo 28 de San Mateo, y continúa la historia con lo ocurrido 3 días después de la muerte de Jesús. O sea, este sería el día domingo a la mañana. Y en San Mateo 28:1 leemos: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos hable a través del mensaje. Señor, gracias por tu presencia, gracias por este día maravilloso, Señor, que tú cumpliste con todo lo que había sido profetizado sobre ti, Señor, en esa cruz del Calvario y a la vez resucitando al tercer día, porque todo aquel que cree en eso, Señor, sabemos que tiene perdón de pecados y vida eterna. Así que te damos gracias, Señor, y te pedimos ahora que nos abras el entendimiento, quite todas nuestras distracciones para que podamos entender verdaderamente tu resurrección, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice, pasado el día de reposo. Bueno, el día de reposo, ¿saben cuándo finaliza? A las 6 de la tarde del día sábado. De manera que los eventos de este versículo ocurrieron en la mañana del día domingo. Versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Recuerdan en el capítulo 27, aquellos que estuvieron aquí el miércoles, el versículo 51, leímos que hubo un gran terremoto que marcó la muerte del Señor? Aquí este terremoto que vemos aquí evidencia su resurrección. Ahora, algo que quiero aclararles antes de que continuemos. La tumba no fue abierta para permitir que Cristo saliera de la tumba, sino para permitir que otros pudieran entrar y que vieran que estaba vacía. ¡Wow! Interesante, ¿no? Dice, un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Saben? Esa es una característica de los seres celestiales que vemos a través de la Biblia. En el libro del profeta Daniel, en Daniel capítulo 10, dice Daniel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino
y ceñidos sus lomos de oro ufaz, su cuerpo era como de berilo, como de esmeralda, y su rostro parecía un relámpago, y su rostro parece, dije sus ojos, no, su rostro, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, bronce brillante, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Eso fue como vio el ángel Daniel. Aquí dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y algo que es interesante es que siempre que leemos en la Biblia que se aparece un ángel, la gente se asusta. En el versículo 4 dice, y el miedo de los guardas, de los que cuidaban la tumba, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Vengan, muchachas, vengan, miren, Jesús no está aquí, pues ha resucitado. ¿Se imaginan? No creo que se lo haya dicho, vengan, chamacas, miren, ha resucitado. Como que lo dijo pues ha resucitado. Y saben, la resurrección de Jesús es lo fundamental en la fe cristiana. El ángel dice, pues ha resucitado como dijo. Jesús había anunciado que iba a resucitar. Cuando estaba en vida lo anunció. Así que, ¿saben? Otra cosa que me encanta de esto es que nosotros también podemos estar seguros que vamos a resucitar también nosotros juntos con Él. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque Él resucitó. Y saben, la muerte no es el final. Hay una vida después de la muerte, una vida futura. Lo que muere es nuestro cuerpo físico, pero el espíritu queda vivo. Así que podemos estar seguros que ese mismo poder que hizo volver a la vida a Jesús está a nuestro alcance. ¿Para qué? Para dar vida a nuestro espíritu muerto. Ustedes saben que nacemos espiritualmente muertos. ¿Cuándo nacemos verdaderamente de nuevo espiritualmente? Es cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Dios y Salvador. Así que la resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo. El ángel les dice, versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Saben? La palabra salve, aquí como leemos en el versículo 9, en el original que esto fue escrito, significa gócense en gran manera. Hermanos, hoy, este día, salve, gócense de saber que Cristo Jesús ha resucitado. No estamos celebrando el conejo, no estamos celebrando chocolates, los huevos. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Cristo Jesús. Ahora, dice que las mujeres abrazaron sus pies y le adoraron. Me imagino la emoción de estas mujeres al ver a Jesús. María, sin duda,
debe haberle abrazado a Jesús y haberle dicho, hijo mío, no te voy a perder otra vez. Ya te perdí una vez. No, otra vez más no. Pero Jesús les dijo, miren en el versículo 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, ¿por qué Galilea? Bueno, Galilea era donde los discípulos de Jesús, donde todos los discípulos de Jesús eran. Ellos los había llamado de ahí. Jesús pasó la mayor parte de su vida y su ministerio en Galilea. Jesús era de Nazaret, de Galilea. Es en el norte de Israel. Pero me encanta algo aquí, porque el Señor se refiere a sus discípulos como sus hermanos. ¿Notan? Id, dad las nuevas a mis hermanos. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Están escuchando lo que están hablando los religiosos, los sacerdotes judíos? Claro, porque si era verdad que Jesús había resucitado, iba a salir a la luz de que ellos estaban mal. Habían matado a Jesús, a Dios. Entonces dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, pondrían a salvo a los guardias, porque la ley, bueno, ahora les voy a explicar, la ley era que si se moría alguien, si se escapaba alguien que tú estabas cuidando, o si te quedabas dormido, te mataban. Eso era la ley. Así que dice, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, qué mentiroso, ¿no? Estos tipos, impostores, los principales sacerdotes y los líderes judíos. Dice, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Bueno, esto es lo que les quería decir. Además de ser una mentira, era una muy pobre explicación, porque de acuerdo a Hechos capítulo 12, si un soldado se dormía en su puesto o si se le escapaba un prisionero, el soldado por ley debía morir. Ahora, es posible que uno de los soldados se podía haber muerto, pero era improbable que todos se durmieran al mismo tiempo. Además, si estaban durmiendo, ¿cómo supieron lo que había pasado? De manera que eran unos simples mentirosos. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos discípulos? 11. ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Qué le pasó al 12? Se suicidó. Ahora, esto que estamos leyendo es el Evangelio de acuerdo a San Mateo. Mateo está contando, uno de los discípulos de Jesús, está contando la historia de lo que pasó. Entonces dice, versículo 17, y cuando vinieron, le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿se imaginan cuánto poder es eso? Jesús dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así que vayan. Y después
dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros, a la par nuestra, en nosotros, respaldándonos con todo el poder que existe en el universo. Ese poder es nuestro cuando proclamamos a nuestro Señor resucitado aquí en un mundo perdido. Ese poder es nuestro. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibirán poder para llevar el Evangelio a todas partes. Ese poder está en nosotros para compartir a nuestros familiares, a nuestros amigos, compañeros de trabajo. Que a veces decimos, no, yo ya no les cuento, no les digo más nada. No, hay poder cuando compartes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora, ¿cuál es nuestro mandamiento? Vayan y enseñen todas las cosas. El verdadero ministerio de la iglesia es, o debe ser, enseñar la verdad de Dios a la gente. Enseñar la palabra de Dios. No lo que yo digo, no lo que dice otro libro, es enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que nosotros aquí le ponemos tanto énfasis a la enseñanza de la palabra de Dios. Creemos en los dones, creemos en la alabanza, pero tiene que haber un balance de eso. Lo principal es enseñar la palabra de Dios. Si yo me pongo aquí todas las semanas y estoy predicando y predicando y predicando, al predicar es anunciar. Y toda la semana que se arrepientan. Va a llegar un día que va a decir, pastor, ya nos arrepentimos, ya, ¿cuántas veces? Ya me porto bien, tomo toda la leche. Enseñar es ir a través de toda la Biblia. Ahora, ¿qué tal si le ponemos todo el énfasis a los dones? Porque la Biblia habla que tenemos dones y los dones y los dones. Bueno, llega un momento que la iglesia se vuelve una iglesia que es un show, porque siempre va a aparecer un don nuevo y siempre va a aparecer alguien que tiene un don nuevo y después pasa lo que pasa en muchas iglesias hoy en día, que lo veo aquí, lo veo en Centroamérica, lo veo en México. La gente va a la iglesia a bailar, a danzar. Y no hay enseñanza de la palabra de Dios. Te enseñan solamente lo que ellos quieren para mostrarte que hay que bailar y andar dando vueltas por toda la iglesia. Por eso les digo, tiene que haber un balance, pero lo principal es la alabanza. La enseñanza. Hablando de la alabanza, yo he estado en servicios, en cultos, en iglesias, donde el líder de alabanza dice, tienen programadas 3, 4 canciones, siento la presencia del Señor, vamos a seguir alabando. Y el pastor está sentado ahí y, vamos a seguir alabando. Y no hay enseñanza y alaban todo el día y no abren la Biblia. O sea, aquí el Señor está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es tan claro eso, hermanos. Para mí, al menos, es claro. Y por eso es que los miércoles a la noche empezamos en Génesis y ya, si Dios quiere, este miércoles vamos a terminar Jeremías. Y después vamos a empezar, la otra semana vamos a empezar con Lamentaciones. Y terminamos Lamentaciones y empezamos con Ezequiel, creo que sigue, ¿no? Ezequiel. Gracias. Tendría que estar acá, Bonnie, tú. Estás muy lejos para soplarme despacito. Y los domingos a la mañana terminamos Primera de Timoteo y ahora tengo que empezar Segunda de Timoteo, porque queremos ir a través de toda la Biblia.
Así que, otra cosa aquí dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. ¿Saben? No sabemos si hasta el fin del mundo se refiere que si te vas al polo norte o al polo sur, o si verdaderamente está diciendo al fin de la era del hombre, refiriéndose al final de nuestro tiempo presente. Ahora, lo que sí sabemos es que mientras tú camines, Él está contigo aún hasta el fin del mundo. Así vayas al polo sur o al polo norte o se esté refiriendo hasta el fin de tu vida. Amén. Ahora, normalmente yo para esta fecha comparto San Lucas capítulo 24 porque está muy completo, dice exactamente paso por paso qué ocurrió cuando Jesús resucitó, lo que dijeron las mujeres, el camino a Emaús cuando se le apareció a los dos que iban caminando, después cuando Tomás habló y dijo que no creía. O sea, está muy, como que es muy literal lo que leemos, ¿no? Entonces, como iba a compartir de San Mateo capítulo 27, 28, busqué en comentarios a ver cómo podía explicarlo de una manera mejor, buscando en libros. Así que, buscando en comentarios sobre el Evangelio de Mateo, me encontré con algo que me pareció muy interesante y se los quiero compartir. Leí que varios de los padres de la iglesia primitiva, que vivieron los años 150, 160, hasta el año 300 y pico, que eran llamados los padres de la iglesia, uno era Eusebio de Cesarea, Ireneo de León y otro Justino Mártir, declararon que Poncio Pilato escribió un informe muy completo al gobierno romano con respecto a la crucifixión de Jesús y de las cosas que sucedieron en torno a la crucifixión. Hay un documento que fue hallado en la librería del Vaticano, que está en la librería del Vaticano, que no sé por qué no lo hacen público, que pretende ser una de las 5 cartas que Pilato envió a César, donde le explica su participación y el lugar de Roma en la crucifixión de Jesús. O sea, la participación de Roma en la crucifixión de Jesús. Ahora, la autenticidad de esta carta es algo que no puede establecerse plenamente, pero su lectura es muy interesante. A mí me impactó cuando lo leí, porque en sí, vamos a ver, cuando la lea, que tiene el Evangelio. O sea, Pilato compartiendo el Evangelio al César, al emperador romano. Hay un libro llamado Los Escritos Arqueológicos e Históricos del Sanedrín y del Talmud de los Judíos. Hay otro libro llamado Yo Poncio Pilato, el complot de la traición. Este último, escrito por un historiador argentino, este libro, un paisano mío. Ahora, yo no tengo ninguno de los 2 libros, ¿ok? Pero tengo una copia de esa famosa carta, la cual está en uno de los libros. Y me gustaría leerles un par de segmentos de estas cartas, porque son bastante largas, escrito supuestamente por Poncio Pilato a Tiberio César, emperador romano. Una de las cartas dice así: nací un 25 de junio en Hispania, bajo el nombre de Poncio Pilato. Extraña vida la mía, iniciada como ciudadano romano bajo el noble emperador Cayo Augusto y concluida como réprobo pagano
puesto que me convertí al cristianismo, abrumado por el remordimiento de mi actuación en el proceso contra Yeshua de Nazaret, al que fui empujado por la amenazante persistencia del Sanedrín. Sanedrín eran los líderes judíos, unas sectas dentro de la religión judía. Según esta carta, Pilato se convirtió al cristianismo. Y la otra carta que escribió dice así: a Tiberio César, emperador de Roma, noble soberano, saludos. Los eventos acaecidos en los últimos días en mi provincia han sido de tal carácter que daré los detalles completos tal como ocurrieron. No me sorprendería si en el transcurso del tiempo estos cambian el destino de nuestra nación. O sea, la muerte de Jesús cambian los destinos de Roma. Pareciera que todos los dioses han dejado de ser populares. Estoy casi listo para decir, maldito el día que sucedí a Dalarias Fasias en el gobierno de Judea, pues desde entonces mi vida ha sido de inquietud incesante y dolor. O sea, maldice el día que fue elegido gobernador de Israel. Y sigue Pilato hablando de algunos de los problemas que tuvo cuando asumió el cargo de gobernador. Dice, yo concedí a Jesús una libertad ilimitada. Es cierto que Jesús era severo con los ricos y los poderosos. Esta fue una razón política, en mi opinión, para no restringir la libertad del nazareno. O sea, lo dejaba porque Jesús atacaba a los ricos, ¿no? Con respecto a los escribas y fariseos, él les decía, son una raza de víboras, sepulcros blanqueados, parecen buenos delante de los hombres, pero por dentro tienen muerte. Bueno, sabemos que Jesús dijo eso. En otros tiempos se reía de las limosnas de los ricos y orgullosos, diciéndoles que la limosna de los pobres era más preciosa a los ojos de Dios. Había quejas nuevas a diario en el pretorio, en la oficina del gobernador, por las insolencias de Jesús. Incluso fui informado que algún infortunio podría sucederle, ya que no sería la primera vez que en Jerusalén hubieran apedreado a aquellos que se llamaban a sí mismos profetas. Si el pretorio rechazaba hacerles justicia, harían una apelación a César. Como sea, mi conducta era aprobada por el Senado y se me prometió ser reforzado desde el término de la guerra parta, siendo demasiado débil para suprimir la sedición. O sea que pidió ayuda a Roma porque hubo una sedición, una rebeldía. Entonces éramos demasiado débiles si había una rebelión. Entonces resolví adoptar una medida que prometiera establecer la tranquilidad de la ciudad sin sujetar al pretorio a la humillación de la concesión. Dice, le escribí a Jesús para entrevistarme con él en el pretorio. Él vino. Tú sabes que en mis venas corre sangre española mezclado con la romana, incapaz de sentir temor, el cual es un sentimiento pueril, un sentimiento ingenuo. Así que era español. Pero cuando el nazareno hizo su aparición, yo estaba caminando en mi basílica y presten atención cómo describe lo que sintió, ¿no? Y mis pies parecían sujetos con una mano de hierro al pavimento de mármol. Yo temblaba a cada paso como si fuera culpable, pues él estaba calmado. El nazareno estaba calmado como si fuera inocente. Cuando vino a mí, se detuvo y con una señal parecía decir, estoy aquí. Aun cuando no dijo una palabra, por un tiempo lo contemplé con admiración y asombro. Era un tipo de hombre extraordinario, un tipo de hombre desconocido para nuestros numerosos pintores, quienes han dado forma y figura a todos los dioses